Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestra serie, La Iglesia de Cristo. El Señor Jesús, voy a dar una introducción para entrar al tema, pero el Señor Jesús en el libro de Mateo hizo una declaración muy importante acerca de su iglesia, no de nuestra iglesia, porque hay algunos que se quieren adueñar de la iglesia del Señor. No, es la iglesia de Él, no de nosotros ni del pastor, es su iglesia, hermanos. Hizo una declaración muy importante acerca de su iglesia y vamos a ver rápidamente qué declaración hizo. Igual si quieren tomar nota, Mateo 16, 18, dice la palabra: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Son palabras del Señor Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, es su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a hacer una oración rápidamente. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestro corazón. Háblanos, Señor, con tu palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, Dios, que penetra en nuestro corazón, en nuestra vida. Señor, cámbianos. Cámbianos con tu palabra, Señor. Es lo único que nos puede cambiar, tu palabra, porque es la que convierte el alma, Señor, porque es perfecta, porque es pura. Y cada uno de nosotros, Señor, necesitamos tu palabra. Cámbianos, no queremos seguir viviendo igual. Transfórmanos, Señor, por favor, con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Previamente, el Señor Jesús les había dicho a sus discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos y saduceos. En otras palabras, que tuvieran cuidado con la doctrina, con las enseñanzas de estos hombres. Está en el contexto. Esto es muy importante porque la declaración que el Señor Jesús hizo es un fundamento muy sólido acerca de la edificación de su iglesia, que proviene de dos preguntas que el Señor les hizo a sus discípulos y de una gran confesión de Pedro que le fue revelada por Dios. La primera pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos fue la siguiente: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Hombre? El Señor quiso saber por boca de sus discípulos la opinión de las multitudes, que las multitudes habían formado de su persona. Notemos que Él no preguntó: ¿qué dicen los hombres acerca de mis enseñanzas o de mis milagros? Lo que realmente a Él le importaba era la opinión acerca de su persona. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? De hecho, esa es la cuestión más crítica y significativa que se le puede plantear a todas las personas. ¿Quién es Jesús? Tan importante es la contestación que demos a esta pregunta, que de ella depende nuestra vida presente, así como nuestra eternidad. ¿Qué respondieron? Mateo 16, 14. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Hemos escuchado que dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Mateo 16, 14. La opinión que las multitudes se habían formado de Jesús era buena. Todos ellos lo asociaban con alguno de los grandes hombres de Dios que habían dejado huella en la historia de Israel. Pero aunque estas opiniones manifestaban mucho respeto por la persona de Jesús, eran incompletas y no lo identificaban correctamente. Ahora, según el criterio de la gente, Él era uno más de los que anunciaban la venida del Mesías, como lo hicieron los profetas. Dijeron, Elías. Unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Pero no habían llegado a comprender el hecho primordial de que Él mismo era el Mesías esperado.
Hermanos, esto es más triste de lo que parece, porque después de meses de ministerio, de su ministerio, del Señor entre ellos, haciendo grandes obras de poder y enseñándoles de una forma nunca antes conocida por ninguno de ellos, sin embargo, no lograban ver en él más que un buen hombre de Dios. Pero deberían haber notado la diferencia entre su obra y la de todos aquellos hombres con quienes lo estaban comparando. Cuando colocamos a Jesús al lado de alguno de ellos, encontramos diferencias abismales. ¿Quién era Elías en comparación con el Señor Jesús? ¿Acaso Juan el Bautista no había dicho que él no era digno de agacharse y desatar las sandalias de sus pies? Él lo dijo. Entonces, ¿por qué la multitud insistía en verlos como si fueran iguales? Desgraciadamente, las multitudes se habían atascado en su comprensión de Cristo y no lograban avanzar. Sus opiniones eran las mismas que expresaron tiempo atrás. Vamos a verlo rápidamente en Marcos 6, 14 y 15. Seguían pensando lo mismo con respecto al Señor. Marcos 6, 14 dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Versículo 15, otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. ¿Ven? Seguían pensando que él era un profeta. Y los tiempos no han cambiado en 2000 años. Todavía hoy la gente sigue lanzando de miles de hipótesis sobre la identidad de Jesús. Y aunque la mayoría valoran muy positivamente sus enseñanzas y su carácter, y hasta sus obras milagrosas, no obstante, Cristo y su evangelio son tan poco comprendidos el día de hoy como en aquellos tiempos. Unos dicen que Jesús es un buen maestro. Otros dicen que Él no es Dios. Otros dicen que no ha resucitado. Tantas cosas que se dicen. La segunda pregunta que les hizo el Señor Jesús a sus discípulos fue como un espadazo que atravesó sus corazones. Y es la misma pregunta que nos lanza el día de hoy. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Veamos lo que contestó Pedro. Mateo 16, 16. Dice así la palabra: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, es evidente que los discípulos conocían las variadas opiniones populares acerca de Jesús, pero había llegado la hora de que revelaran cuánto habían sido influenciados por ellas y a qué conclusión habían llegado por sí mismos. La respuesta no se hizo esperar, y Pedro, con el carácter impulsivo que lo caracterizaba, expresó lo siguiente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simón Pedro fue el portavoz del grupo y le dijo: tú eres el Cristo, que significaba el Mesías, el ungido, aquel que había sido profetizado, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Dios le reveló a Pedro que Jesús era el Mesías que estaban esperando, que estaba esperando el pueblo de Israel. Hermanos, este es el eje central sobre el que gira todo el evangelio. Jesús, el carpintero de Nazaret, era el esperado Hijo de Dios que se había encarnado para llevar la obra de redención. La convicción a la que había llegado los discípulos del Señor inmediatamente les enfrentaba con el resto de los israelitas que solo veían a Jesús como un gran hombre. Y esta tensión que ellos tuvieron que sufrir por mantener una convicción diferente acerca de Jesús es la misma, hermanos, que nosotros somos llamados a tener en medio de nuestro mundo moderno. Es tiempo de mantenernos firmes en nuestra fe,
a pesar de las influencias negativas a nuestro alrededor. Los discípulos lograron librarse de la levadura de los fariseos y saduceos, y nosotros debemos procurar lo mismo. Si Jesús no es Dios, todo se derrumba. Si Jesús no resucitó, todas nuestras esperanzas se diluyen y se vaporizan hasta desaparecer completamente. Para nosotros los cristianos, Jesús no es un buen hombre o un gran maestro, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, que estaba en el principio con Dios y que éste era Dios. La doctrina de que Jesús es Dios y el enviado para salvar al mundo de sus pecados, hermanos, es una roca firme y sólida sobre la cual descansa la vida de todo cristiano. Y esto el Señor lo revela a todos los nacidos de Dios, a lo más profundo de sus corazones. Y va más allá de algo intelectual o de simplemente reconocer y aceptar que Jesús es Dios. Es una obra de Dios y del Espíritu Santo en el corazón de quienes han sido rescatados del infierno por el Hijo del Dios viviente. Amén. Por el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 18, que fue el versículo que leímos al principio. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo lo ha utilizado la Iglesia Católica para afirmar que Jesús edificaría la iglesia sobre Pedro. Por tal razón, han dicho que Pedro fue el primer sumo pontífice, el primer papa. Bueno, aquí tenemos un juego de palabras, ya que Pedro en griego es Petros, que significa una piedra o un pedazo de roca. En tanto que roca, sobre esta roca, la palabra es Petra, que significa yacimiento de piedras o roca grande, firme y sólida. Hay un juego de palabras. Jesús aquí no está diciendo que Pedro es la roca sobre la cual la iglesia está construida, sino que Pedro, junto con los demás apóstoles, son piedras extraídas de la veta, la cual es Cristo. Ahora bien, quizás para algunos ha sido difícil descifrar las palabras del Señor, porque no estuvieron en persona cuando Jesús hizo esta declaración. Pero adivinen quién sí estuvo en persona. Pedro. Él sí estuvo ahí con el Señor. Él estuvo presente cuando Él les dijo estas palabras, las que acabamos de leer. Es decir, Él sí entendió perfectamente el contexto a lo que se refería el Señor, y Él entendió que la roca no era Él, sino Cristo. Por eso Él escribió en 1 de Pedro 2:4 al versículo 8 lo siguiente. A Él le quedó claro que Jesús es la roca, sobre la cual está fundada y se edifica su iglesia. 1 de Pedro 2:4 al 8. Voy a leerlos. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Está hablando del Señor, de Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermanos, Pedro y los apóstoles fueron piedras vivas que más adelante, como lo veremos en el libro de Hechos, fueron claves para la edificación de la iglesia. Pero la roca es Cristo. Él es la base sólida
de toda la doctrina cristiana. Quiten a Cristo de la Biblia. Se acaba el cristianismo. Si Él no es Dios, se acaba el cristianismo. Si Él no resucitó, se acaba el cristianismo. Y no tendría sentido estar aquí. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre Jesús, sobre Él mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra ella. La expresión las puertas del Hades significa que ni la misma muerte podrá detener, destruir o desaparecer la iglesia del Señor. ¿Lo creen? Jamás, nunca. Han pasado más de 2000 años después de esta declaración del Señor Jesús y aquí sigue su iglesia, la cual ha pasado por muchas situaciones, persecuciones, tantas cosas que se han levantado contra la iglesia, pero su Señor la ha sostenido y nunca la va a dejar, hasta que estemos con Él eternamente. Y exactamente es en el libro de Hechos donde vemos el comienzo de la iglesia de Cristo. El libro de Hechos es el primer volumen de la cronología de la iglesia y podemos decir que es la continuación del Evangelio de Lucas. El libro de Hechos, hermanos, documenta la historia desde ese día explosivo en el día del Pentecostés hasta el encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, uno que ha sido considerado como uno de los más grandes misioneros de la iglesia cristiana. El libro de Hechos describe cómo el Espíritu Santo supervisó, controló y permitió la expansión de la iglesia. En realidad, este libro muy bien podría llamarse Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. El protagonista principal es el Espíritu Santo. ¿Cuántos han leído todo el libro de Hechos? Se van a dar cuenta de todo esto. O si no, cuando lo lean. El libro de Hechos relata primero el ministerio de Pedro, luego el de Pablo. De este libro aprendemos principios para discipular creyentes, desarrollar la iglesia y evangelizar al mundo. Por otro lado, el libro de Hechos trata con 3 problemas sobresalientes en la iglesia primitiva. Número 1, el escándalo de un Mesías que fue crucificado. Número 2, el hecho de que muchos de los mismos hebreos no aceptaban a Jesús como el Mesías. Y número 3, el hecho de que los gentiles fueran aceptados como parte del pueblo de Dios, igual que los judíos. Otros aspectos a considerar es que el libro de Hechos provee una solución a los 3 problemas mencionados, pero también relata la historia del comienzo de la iglesia cristiana para fundamentar y edificar a los creyentes. Además, nos muestra cómo el mensaje de salvación se extendió desde Jerusalén hasta Roma y cómo miles de personas llegaron a creer en Jesús como Mesías y Salvador. El libro de Hechos, hermanos, es una historia teológica, es decir, es una obra teológica cuyo desarrollo se basa en eventos históricos. El libro de Hechos destaca las verdades doctrinales acerca de la salvación, donde Jesús de Nazaret es proclamado con gran valentía como el Mesías esperado por mucho tiempo. El libro de Hechos también nos enseña mucho respecto al Espíritu Santo, a quien se le menciona más de 40 veces. En este libro de Hechos vemos al Espíritu Santo regenerando, bautizando, llenando y santificando a los creyentes. Al Espíritu Santo también lo vemos eligiendo misioneros y dirigiendo las funciones de los apóstoles. El Espíritu Santo presidió el primer concilio de la iglesia y, en resumen, dirigió y controló la iglesia de Cristo. La importancia doctrinal de Hechos no se limita a su gran enseñanza sobre Jesucristo y el Espíritu Santo, a pesar de que no fluye alrededor de asuntos doctrinales, sino de acontecimientos históricos. Toca, sin embargo, muchas verdades teológicas. ¿Quién es el autor? ¿Y cuándo se escribió el libro de Hechos? El testimonio unánime de la iglesia primitiva era que Lucas, el médico amado,
compañero de viaje y amigo cercano de Pablo, fue quien escribió el libro de Hechos, debido a que en algunas partes del libro de Hechos usa el pronombre nosotros, dando a entender que él estaba con Pablo. Por los escritos del libro de Lucas y de Hechos sabemos que el autor conocía la cultura, la geografía y la política del mundo mediterráneo, lo cual nos muestra que Lucas tuvo una educación excelente y que fue un historiador prominente. Los estudiosos de la Escritura coinciden que este libro fue escrito en el año 62 después de Cristo, al final de los 2 años de Pablo en la cárcel. Ahora, hermanos, es muy importante mencionar que Lucas y la iglesia del primer siglo vivieron en un mundo de 2 culturas, la cultura judía y la helénica, que esta última conformada por la cultura griega y romana. Por un lado estaba la fe judía, el monoteísmo, era el distintivo de los judíos. Su fe estaba fundamentada únicamente en un Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por otro lado estaban los griegos y los romanos, que adoraban múltiples dioses mediante sacrificios y cultos secretos llamados religiones de misterio. En resumen, les encantaba todo lo referente a la filosofía y el misticismo. La filosofía de los griegos también influyó en el modo de pensar de la gente de aquella época. Algunos de los términos filosóficos se usaron en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la palabra logos. Era la palabra favorita de los filósofos y el apóstol Juan la utilizó en su evangelio. En el principio era el verbo, era el logos. Por ejemplo, en Hechos 17-18, tomen nota, vemos cómo 2 grupos de filósofos, los epicúreos y los estoicos, disputaban con Pablo porque ellos creían que les estaban predicando de otros dioses. Eran politeístas, creían en muchos dioses. Es muy importante conocer el trasfondo histórico, cultural y religioso para entender al autor de este libro. En otras palabras, para ponernos en los pies de Lucas. Los apóstoles y los cristianos del libro de Hechos vivieron tiempos muy difíciles. Enfrentaron persecuciones, los encarcelaban, los golpeaban. Además de esto, enfrentaron una generación idólatra con nuevas ideas y pensamientos filosóficos. Literalmente, ellos estuvieron atrincherados en una guerra de argumentos donde muchos de ellos también literalmente perdieron la vida. Vean los tiempos que les tocaron a ellos. La aplicación, el día de hoy para nosotros, es que Dios en su soberanía nos ha puesto en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos feroces y en este país, para que en medio de una generación maligna y perversa, idólatra, vivamos como ¿qué? Como hijos de Dios, como luminares en el mundo, para alumbrar en medio de la oscuridad. ¿Qué tiempos nos han tocado para brillar en medio de la oscuridad? Los perversos cada segundo se hacen más perversos. El mundo le dice a lo bueno malo y a lo bueno también le dice malo. Y esto es allá afuera de la iglesia. Pero adentro tenemos la apostasía y las falsas enseñanzas que se multiplican cada vez más. ¿Qué tiempo nos tocaron? Pero el Señor así lo determinó. Y nada está fuera de su control. A los discípulos les tocó vivir tiempos muy difíciles, tan difíciles que muchos fueron asesinados brutalmente. Como vamos a ver más adelante, ¿recuerdan lo que le pasó a Esteban? Por predicar la palabra a los religiosos. Ellos crujían los dientes porque no podían. Y Esteban les sacó casi todo el Antiguo Testamento, les predicaba y con amor les predicaba. Pero lo mataron. Guerra de argumentos, guerra de pensamientos, pero el pensamiento de Dios está por encima del pensamiento del hombre. Es más poderoso. A ellos les tocó vivir tiempos muy difíciles. A nosotros también nos ha tocado vivir estos tiempos muy difíciles. La pregunta es,
¿estaremos también dispuestos a dar nuestra vida como ellos? Es una guerra de argumentos, de pensamientos. También cabe mencionar que existe mucha relación entre el libro de Hechos y el Evangelio de Lucas, porque Lucas es el autor de los dos libros. Por otro lado, el libro de Hechos es un relato de eventos en orden cronológico y discursos de personas importantes, viajes y descripciones de lugares. Al tratarse de un libro narrativo histórico, no es para nada recomendable, y quiero subrayar y poner el acento en esto, no es para nada recomendable sacar o elaborar doctrinas de pasajes narrativos o históricos sin tener en cuenta otros factores. El libro de Hechos ha sido particularmente abusado con respecto a este asunto. Vamos a ver un ejemplo. Leamos Leamos Hechos 8, 14 al 17. Repito, no es para nada recomendable sacar o elaborar doctrinas de pasajes narrativos o históricos sin tener en cuenta otros factores. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y subrayen esto, les imponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Algunos enseñan con estas escrituras, toman estas escrituras del libro de Hechos, y dicen que el Espíritu Santo solo viene sobre las personas después de que algún apóstol ora o impone las manos. A ver, por eso les digo, no es nada recomendable. El mismo libro de Hechos nos va a dar la respuesta. En Hechos 10:44, versículo 45 y versículo 45, vamos a ver. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Les puso las manos? Cayó cuando escuchaban la predicación. Cayó sobre ellos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. En este pasaje no se menciona oración ni imposición de manos. No ves por ningún lado a Pedro aventando el saco sobre las personas, o peor aún, aventando a las personas para que reciban el Espíritu Santo, que eso es muy común en algunas iglesias. Pasen, ¿quién quiere recibir el Espíritu Santo? Y hacen fila. Algunos predicadores hasta soplan, porque también hay otra escritura en donde Jesús dice que sopló para que recibieran el Espíritu. Entonces pasa la gente y los avientan y recibe el Espíritu Santo. Entonces no es recomendable, como se los mencioné, empezar a hacer métodos, a encerrar a Dios en la caja de los métodos, y que siempre es una norma hacerlo de esa manera y que así siempre va a funcionar. Dios es Dios y no lo podemos encerrar en ninguna caja. La palabra de Dios dice que mientras Pablo predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre los que lo estaban escuchando. Este es precisamente el problema que resulta de elaborar doctrinas a partir de pasajes narrativos. Si queremos conocer cuándo y cómo se recibe el Espíritu Santo, es mejor examinar textos como Efesios 1:13 al 14. Luego, compararlos con todos los pasajes narrativos, interpretados correctamente de acuerdo a su contexto,
para así comprender la doctrina bíblica del Espíritu Santo, hermanos. Ahora, este libro de Hechos fue inspirado por el Espíritu Santo, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, que sigue impactando los corazones. Habiendo dicho todo esto, les invito el día de hoy a que tomen su traje de buceo. ¿Sí lo trajeron? Y que me acompañen al mar para profundizar y de esta manera encontrar las perlas que están escondidas en el libro de Hechos. ¿Están listos? Porque vamos a profundizar. Hechos 1:1. Vayamos ahora sí. La promesa del Padre. Vamos a estudiar hasta el versículo 11. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas. Lucas dirigió estas dos cartas a la misma persona, ¿a quién? A Teófilo. Todo indica, hermanos, que Teófilo era un funcionario romano, por la frase que encontramos en el Evangelio de Lucas, oh excelentísimo Teófilo, es lo que dice Lucas 1:3. Tomen nota, voy a decir varios versículos, pero ahí dice, oh excelentísimo Teófilo. Todo indica que él era un funcionario romano, por lo que acabamos de decir. Y en aquellos tiempos así se dirigían con el título de excelentísimo a personas que tenían un cargo de autoridad o que eran personas muy importantes. Eso lo podemos ver también en Hechos 23-26 con el gobernador Félix, en donde se le menciona, oh excelentísimo Félix. Ahora, ¿a qué se refiere Lucas cuando le menciona a Teófilo sobre las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar? Hermanos, desde el inicio de su ministerio terrenal hasta su ascensión, Jesús había instruido a sus discípulos tanto con hechos como con palabras. Los milagros de Jesús fortalecieron la fe de ellos y las enseñanzas que les impartió les clarificaron las verdades del Evangelio. El tiempo era apremiante, el Señor estaba por irse, por lo cual Jesús les dio un curso intensivo a sus discípulos de enseñanzas con sus palabras y con su vida acerca del mensaje de mensajes. ¿Cuál? El mensaje poderoso del Evangelio. El mensaje de Jesús que cambiaría millones de personas en las próximas generaciones. Este mensaje que un día llegó a nuestras vidas para salvarnos del infierno y para transformarnos. Imagínate. Qué mensaje tan poderoso. Las palabras de Dios que rebasan todas las dimensiones, el tiempo, la distancia y todo lo que hay, y que llegó a nuestro corazón. Desde hace 2000 años, hermanos. Gracias a Dios por esos hombres que se quedaron, esos discípulos, por 11 hombres valientes, que tomaron en serio las palabras del Señor y transmitieron el mensaje como Él se los transmitió a ellos. El mensaje del Evangelio. Miren, esa persona que un día te compartió a ti el Evangelio, otra persona le compartió. Y así se fue por todos lados el mensaje de nuestro Señor Jesús. Y es lo que deberíamos de hacer ahora. Nosotros compartirle a las personas que no conocen nada del Evangelio, hablarles del Evangelio, para que estén aquí con nosotros. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En esta frase también encontramos un principio para todos los discípulos del Señor. Jesús hacía lo que decía y decía lo que hacía. Jesús hacía lo que enseñaba y enseñaba lo que hacía. El Señor Jesús no era como los fariseos que decían, pero no hacían. En una ocasión el Señor les dijo a sus discípulos, todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Ven cómo la vida del cristiano debe de ser congruente? Nuestra manera de
de pensar, de vivir, de conducirnos con lo que creemos, debe de ser congruente. Y siempre me acuerdo del ejemplo que lo he repetido, ¿no? No todos lo han escuchado, no todos lo han escuchado. Pero cuando tú le quieres compartir a un judío, ellos no creen en el Señor. Y conocen bien la palabra. Conocen bien. Es más, desde niños, adolescentes, se memorizan la palabra de Dios. Y ya lo hemos estudiado. ¿Quieres compartirle la palabra a uno de ellos? Vive como Jesús, para que ellos crean. El Señor vivía en la palabra de Dios todos sus días. Al vivirla, Él tenía la autoridad y la altísima calidad moral pura y santa para enseñarla. El Señor vivía a la perfección las verdades que Él enseñaba. Y como le decía ahorita a alguien, llegaba el Señor, puro, santo, perfecto, y les decía, andas mal, arrepiéntete. A toda la gente. Y había de dos solamente. O la gente se arrepentía o se enojaba. Por eso los fariseos lo querían asesinar. Porque le decía, estás mal, no lo hagas así. Cambia, etcétera. Pero él tenía la calidad moral para enseñarla. En Tito 2, Pablo pidió a los creyentes que por medio de su manera de vivir expresaran la sana doctrina que les había enseñado. Él escribió lo siguiente, lo voy a leer rápidamente. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tito 2:7, versículo 8 y versículo 10. Hermanos, evangelizar es decirle a las personas que Dios salva del pecado. Pero lo que adorna ese mensaje o lo hace creíble es una vida santa que demuestra claramente que Dios puede salvar del pecado nuestra vida. Es contraproducente proclamar el mensaje de salvación del pecado mientras se lleva una vida pecaminosa. El mensajero debe manifestar en su propia vida el poder del mensaje que está proclamando. Hay dos factores principales que contribuyen a la falta de poder en la iglesia del día de hoy. Primero, muchos ignoran la verdad bíblica. Segundo, quienes logran conocer la verdad bíblica muy a menudo no viven de acuerdo a ella. Proclamar un mensaje erróneo es trágico, pero más trágico y terrible es anunciar la verdad sin mostrar evidencia de que esa verdad que proclamamos haya transformado nuestras vidas. Amados, la sana doctrina, apoyada por santidad, es esencial para todo aquel que predica y enseña la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos parecernos cada día más a nuestro amado Señor? Yo creo que todos, ¿no? Busquemos seguir sus pisadas, su ejemplo, vivamos vidas congruentes como Él. Que nuestra fe sea congruente, hermanos. Si decimos que somos cristianos, entonces vivamos como cristianos. Si decimos que creemos en la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios. Bueno, sigamos buceando más profundo para continuar nuestra búsqueda de más perlas en el océano de este libro. Versículo 2. Hasta el día en que fui recibido arriba, Hechos 1, versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hasta el día que fue recibido arriba. Esta frase es una referencia a la ascensión del Señor. Lucas utiliza este término 4 veces en este capítulo. Hechos 1, 2, que ya vimos, versículo 9, 11 y 22. La ascensión de nuestro Señor marcó el día final de su ministerio aquí en la tierra.
Pero antes de ascender, durante su ministerio, había dado mandamientos a los apóstoles por el Espíritu Santo, quien a la vez era la fuente y el poder de su ministerio. El ministerio de Jesús en el poder del Espíritu Santo mostró el modelo para los creyentes. El Espíritu Santo es la fuente de poder para el ministerio de los creyentes y por medio de él les permite obedecer las enseñanzas del Señor. Dado mandamiento viene de la palabra griega entelo, que señala una orden y hace hincapié en la fuerza de la verdad y abarca una serie de mandatos para obedecer a Dios. Aunque Jesús instruyó a miles de personas en sus días sobre la tierra, sus principales y constantes alumnos fueron los apóstoles que él había escogido, así como a nosotros. Prepararlos para su ministerio fue el objetivo primordial de la enseñanza del Maestro. Él los salvó, comisionó, preparó, dotó y enseñó con la finalidad de que pudieran ser testigos de la verdad y destinatarios de la revelación de Dios. Jesús afirmó y estableció el mensaje del Evangelio en sus corazones para que lo proclamaran no solo con sus palabras, sino también con sus propias vidas. La importancia, hermanos, de esta instrucción sobre los mandamientos de Dios era preparar a estos hombres para continuar con la obra del Señor. Nuestro Señor estaba formando en ellos la enseñanza que más tarde se llamó la doctrina de los apóstoles, que estaba fundamentada principalmente en el Evangelio de Cristo. La eficacia del ministerio de todo creyente depende, hermanos, en gran medida de la ayuda del Espíritu Santo y de tener un conocimiento claro y profundo de la palabra de Dios. Qué importante es conocer la palabra de Dios. Un cristiano notable de hace algunos años dijo lo siguiente: podríamos predicar hasta que nuestra lengua se deteriore, hasta que agotemos nuestros pulmones y muramos, pero un alma no se convertirá a menos de que el Espíritu Santo use la palabra para convertirla. La palabra debe provenir desde el mismísimo corazón de la Biblia hasta que por fin usted llegue a hablar un lenguaje bíblico y su espíritu esté condimentado con las palabras del Señor, de modo que en su sangre sea como biblina y la misma esencia de la Biblia fluya de usted. Qué tremendo lo que escribió. Que hablemos la palabra. Pero para eso tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, hermanos. Porque de la abundancia del corazón, eso hablamos. Si escuchas muchas groserías, llenas tu corazón, eso vas a hablar. Alacranes, serpientes y de todo vas a lanzar por todos lados. Si te la pasas viendo fútbol 15 horas, vas a hablar de fútbol nada más. Si te la pasas viendo series o TV y novelas, vas a saber más de eso que de la palabra de Dios, y eso vas a hablar. De la abundancia del corazón, habla la boca. Así que el Señor dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él mismo había escogido. Versículo 3, Hechos 1:3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Los apóstoles no solo necesitaban el mensaje correcto, sino también la confianza para proclamarlo, aunque esto les costara la vida. Para ellos hubiera sido locura proclamar a un Cristo muerto y enfrentar el martirio por él. Ellos debían saber que él estaba vivo y que cumpliría su promesa del reino. A fin de asegurar esa confianza, después de haber padecido, el Señor se presentó vivo entre ellos y les ofreció muchas pruebas indubitables, tales como en una ocasión que él entró en la habitación donde las puertas estaban cerradas. La Escritura dice que les mostró sus heridas de su crucifixión. Además de todo esto, Jesús se les apareció durante 40 días, empezando con el día de su resurrección. El texto en griego en realidad dice a través de 40 días. Eso afirma
que aunque él no estaba continuamente con ellos, se les aparecía en momentos. El resumen más extenso de esas apariciones se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 5 al 7. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, también se le conoce como Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Jacobo era hermano de Jesús en la carne. Después a todos los apóstoles. El resultado final de estas apariciones fue que los apóstoles se convencieran absolutamente de la realidad de la resurrección física de su Señor. Esa seguridad les dio tal valentía a los discípulos para predicar el Evangelio que estuvieron dispuestos a dar sus vidas y aún predicarles a las mismas personas que crucificaron al Señor Jesús. Hermanos, ¿quién moriría por una mentira? Nadie. ¿Quién moriría? Si ellos se hubieran dado cuenta de que el Señor no se levantó de los muertos. Ellos lo vieron. Y eso trajo tal convicción en su corazón que empezaron a predicar a este Cristo crucificado, porque lo vieron vivo. A tal grado de que, ¿cuántos de ellos murieron decapitados? Pedro, crucificado de cabeza. Aquel que dijo, mi vida doy por ti, y sí la dio. Ciertamente lo negó antes, pero después se cumplió lo que él dijo, lo que le prometió, mi vida sí la voy a dar por ti. Pero bueno, vamos a ver, porque él necesitaba del poder del Espíritu Santo, de ser lleno. Por eso entró esa valentía también en su corazón. La transformación de los apóstoles, de estos hombres temerosos y cobardes, a testigos poderosos y audaces, es la prueba potente y poderosa de la resurrección del Señor Jesucristo. Han existido muchas sugerencias sobre lo que el Señor les enseñó durante los 40 días que estuvo con ellos. Los religiosos sostenían que les impartió a los apóstoles el conocimiento secreto del gnosticismo. Muchos en la iglesia antigua creían que el Señor enseñó sobre algunos mandatos específicos de la iglesia. Sin embargo, Lucas acalla todas las especulaciones cuando revela que durante ese tiempo el Señor les estuvo hablando acerca del reino de Dios. Les enseñó la verdad revelada del gobierno divino sobre los corazones de los creyentes. Este fue un tema frecuente del Señor Jesucristo durante su ministerio. Vamos a Marcos 1:14, rápidamente. El reino de Dios. Les habló acerca del reino de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús predicaba el reino de Dios. Su anuncio nos deja claro que Dios está dispuesto a admitir en su reino a todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Además, el reino que el Señor proclamaba se basaba sobre el perdón de Dios hacia el hombre. Versículo 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio.
El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Aquel momento que Dios había ordenado desde la eternidad había llegado. El mismo rey empezaba a cumplir su misión y ya estaba en medio de su pueblo. Dentro de poco tiempo, la obra de la cruz y el triunfo de la resurrección habían de poner el fundamento del nuevo reino de bendición y de paz, y la gracia de Dios empezaba a manifestarse anticipadamente en las maravillosas obras de misericordia del Salvador. Arrepentíos y creed. Esta doble exhortación señala la responsabilidad de los hombres. Los hombres pueden entrar en el reino siempre y cuando se arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio, para que de esta manera el Rey de Reyes gobierne ¿qué? Nuestros corazones. No hay otra manera. Hechos 1:4, regresemos a Hechos, al libro de Hechos. Hábiles con su espada, manéjenla. Con su espada de 2 filos. Porque recuerden, estamos en una guerra espiritual, una guerra de argumentos. Hechos 1:4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Después de recibir el mensaje y presenciar la manifestación del Cristo resucitado, los apóstoles pudieron sentirse listos para ministrar en sus propias fuerzas. Fueron tentados. A fin de evitar esta catástrofe, Jesús, estando con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Seguramente esa orden debió haber sido extraña y difícil de obedecer en ese momento para ellos. Sin embargo, ilustra un punto muy importante. Toda la preparación y el entrenamiento que el conocimiento y la experiencia pueden traer son inútiles sin el poder apropiado. El poder debe de acompañar la verdad. Para asegurarse de que los apóstoles no solo estaban motivados, sino facultados divinamente para su misión, Jesús les ordenó que esperaran la promesa del Padre. No te muevas, no se muevan hasta que reciban la promesa del Padre. El Señor Jesús les habló en varias ocasiones de esta promesa. Juan 7:39, tomen nota, y Juan 15:26. La promesa del Padre se cumplió en el día del Pentecostés, Hechos 2:33. Tomen nota de los versículos, no van a alcanzar a verlo en la palabra. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a un viaje de predicación, les dijo, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo 10:20 y Lucas 12:12. Ahora, en Juan 14:17, Jesús les dijo a sus apóstoles, el Espíritu de verdad mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, ellos experimentaron el poder del Espíritu para salvación y también para ocasiones especiales en el ministerio. Pero a partir del Pentecostés, el Espíritu moraría en ellos de manera permanente y los facultaría de una forma única. Aunque esta promesa del poder fue principalmente para los apóstoles, también prevé, en segundo lugar, que el poder habilitador del Espíritu se daría a todos los creyentes. Hechos 8:14, Hechos 8:16, Hechos 10:44 y Hechos 19:17. La promesa general estaba en el núcleo de las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con el Nuevo Pacto. Ezequiel 36:25 al 27 registra la promesa de Dios para todo aquel que entra en el Nuevo Pacto. Eso sí los vamos a leer. Vamos a Ezequiel 36, 25 al 27.
esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Una extraordinaria comparación en este sentido de la promesa del Padre es el bautismo de Jesucristo. Era obvio que nuestro Señor estaba en perfecto acuerdo y compañerismo con el Espíritu Santo, pero la Biblia anuncia que en el momento de su bautismo el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. Lucas 3, 21 al 22. Hermanos, esto fue emblemático de la plenitud del poder que él recibiría del Espíritu para realizar su obra terrenal, porque un capítulo después Lucas nos dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Lucas 4, versículo 1. Cuando Cristo habló en la sinagoga, comenzó dando testimonio de la extraordinaria activación del Espíritu Santo, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Otros recibieron la unción para un servicio extraordinario, como Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quien por ese poder profetizó, como dice Lucas 1, 67 al 79. Ahora, en todos estos casos, el Espíritu Santo obró con una plenitud especial a fin de establecer ministerios extraordinarios. La promesa debía cumplirse y los discípulos serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús prometió que después de su partida enviaría ¿a quién? Al Espíritu Santo, al Consolador, como lo dice también Juan 16, versículo 7. Los discípulos del Señor recibieron la promesa del Padre, y no solo eso, sino que fueron llenos con esa promesa. Todos los creyentes, desde el inicio de la iglesia, tienen la orden de ser llenos con el Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18. Sean llenos del Espíritu Santo, y de caminar con el Espíritu Santo también, como lo dice Gálatas 5:25. En la época actual, el bautismo por Cristo a través del Espíritu Santo tiene lugar para todos los creyentes en la conversión. En ese momento cada uno entra al cuerpo de Cristo. En ese instante, el Espíritu también hace morada permanente en el alma de la persona convertida. El Espíritu Santo mora en las vidas de todos los verdaderos cristianos. Si ustedes son hijos de Dios, nacidos de Dios, cristianos verdaderos, el Espíritu Santo mora en ustedes. Por eso les decía, es imposible que un hijo verdadero, un nacido de Dios, en donde mora el Espíritu Santo, también more un espíritu demoníaco. Un cristiano no puede ser poseído por los demonios. Pero es que Job, no, ese no es un caso de endemoniado. Tampoco Saúl. Nunca ves a Saúl aventando cosas y dándole la vuelta a la cabeza y todo eso. No lo ven. Los cristianos verdaderos no pueden ser poseídos por un demonio. ¿Cómo puede cohabitar el Espíritu Santo y un espíritu demoníaco? Ahora, aquellos que no tienen al Señor, sí, sí, en un grado extremo, en un grado sumo, como lo hemos estudiado, también en otras enseñanzas, sí se les puede, sí hay casos. Entonces, y no hay que tener miedo, hermanos, de todo eso. El Señor está con nosotros. Él está con nosotros. Porque algunos le tienen más miedo a Satanás que a Dios, ¿verdad? Sabiendo que Dios tiene el poder de lanzarnos al infierno. Pero bueno, el Señor es bueno. Y sabemos que Él no lanza a nadie, que la gente se va sola al infierno. El Espíritu Santo mora en las vidas de todos los verdaderos cristianos. El bautismo con el Espíritu Santo no es un privilegio especial para algunos creyentes, es para todos aquellos
que han entregado sus vidas al Señor. Algunos también se han equivocado porque si no hablas en lenguas dicen que no tienes al Espíritu Santo o que no estás lleno del Espíritu Santo. Ya lo tenemos, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Desde que le entregamos nuestra vida, hemos sido convertidos, somos hijos de Dios. Ahora lo que la palabra sí dice es, sean llenos del Espíritu Santo, que nos llenemos. Y el Espíritu Santo nos guía ¿a dónde? A la verdad, a la palabra. Siempre nos va a guiar a la verdad. ¿Para qué? Para que nos llenemos de la palabra de Dios. El verbo traducido seréis bautizados indica que el bautismo por Jesucristo con el Espíritu es una actividad totalmente divina. Viene igual que la salvación por medio de la gracia, no por esfuerzo humano. Tito 3:5 al 6, se los leo, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Es decir, Dios derrama de manera soberana y abundante el Espíritu Santo en aquellos que salva. La presencia, la guía y el poder del Espíritu eran absolutamente esenciales para que los apóstoles fueran eficaces en continuar con la obra del Señor. Ellos ya habían experimentado salvación, orientación y enseñanza y poder del Señor. Se les prometió, recibiréis poder, que era precisamente lo que necesitarían para ministrar después de que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Poder, la palabra griega es dunamis, de donde se deriva la palabra castellana dinamita. Todos los creyentes tienen en ellos dinamita espiritual para el uso de dones, servicio, compañerismo y testimonio. Pero deben experimentar la liberación de ese poder en sus vidas al no contristar al Espíritu por medio del pecado, porque lo podemos contristar, y estar continuamente llenos y controlados por el Espíritu Santo, no por nuestra carne, no por nuestras emociones, no por nuestros sentimientos. Por eso reaccionamos como reaccionamos, porque necesitamos llenarnos del Espíritu Santo para ser controlados por Él y ser guiados por Él. ¿Cómo reaccionas, varón, cuando se te atraviesa ahí un auto y vas manejando? En segundos reaccionamos con la carne, pero no con el Espíritu. Pero cuando nos empezamos a llenar, somos controlados por Él. Nos detenemos. El resultado de ser llenos con el Espíritu expresa la oración de Pablo en Efesios 3:16. Que vamos a leer hasta el versículo 20 nada más, rápidamente. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por qué? Por su Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vamos a regresar a Hechos, capítulo 1, versículo 6. Mientras lo buscan, lo leo. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los discípulos aquí hicieron una pregunta válida, pero fuera de lugar, porque ellos creían que el Mesías venía en ese momento para liberarlos de la opresión de los romanos. El verbo restaurar
muestra que ellos esperaban un reino político y territorial de manera inmediata. Los apóstoles conocían el Antiguo Testamento, habían esperado la venida del Mesías y ellos esperaban que estableciera un reino terrenal. Veamos lo que Jesús les contestó, versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús de inmediato los regresó a su realidad. A ellos no les correspondía saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Las Escrituras enseñan muchas cosas acerca del gobierno terrenal y glorioso de Jesucristo en su reino, pero no era el momento exacto, pero no en el momento exacto de su establecimiento. El tiempos, kairos es la palabra, se refiere a características, épocas y sucesos que están en la sola potestad de Dios, no en nosotros. Lo único que los creyentes pueden conocer es que el reino será establecido en su segunda venida. Sin embargo, este suceso permanece como algo secreto. También se habla del reino milenial, pero bueno, no tenemos el tiempo para explicarlo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En lugar de entrar en especulaciones sobre el tiempo de la venida del reino, los apóstoles debían centrarse, debían enfocarse en el trabajo pendiente. Había mucho trabajo, por cierto. Testigos son aquellos que ven algo y lo cuentan a otros. Alguien en una ocasión estuvo presente en un intento de asesinato. Cuando testificó en la corte le preguntaron sobre qué había visto, qué había oído y qué había sentido. Lo mismo está en la palabra. Vamos a 1 de Juan 1, versículo 1 al versículo 3. Se los leo para avanzar. Lo que era desde el principio, lo que hemos ¿qué? Oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Un testigo de Jesucristo es simplemente alguien que cuenta la verdad acerca de Él. Pedro escribe que él y otros vieron la majestad del Señor con sus propios ojos. Segunda de Pedro 1:16. Capítulo 1, versículo 16. ¿Qué les leo? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como bien habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Era una realidad, hermanos. Para ellos el Señor era una realidad. Él había resucitado. Este fue el objetivo principal para el cual vino el poder del Espíritu Santo, y la iglesia antigua fue tan eficaz en transmitir el mensaje de salvación que trastornó al mundo entero, como dice Hechos 17:6. Jesús ordena a todos sus creyentes ser testigos de la gran comisión, como dice Mateo 28:19 al versículo 20, que les leo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los cristianos del libro de Hechos sellaron su testimonio con su propia sangre, que se convirtieron en mártires. La palabra es martures, de testigos. Estamos viendo aquí y me seréis testigos. Su sangre, hermanos, se convirtió en la semilla de la iglesia. Muchos se sintieron atraídos a la fe en Cristo al observar cómo los cristianos enfrentaban la muerte con calma y alegría. ¿Cuántos reformadores
en las mismas llamas cantándole al Señor. Se sintieron atraídos. Comenzando en Jerusalén, los apóstoles llevaron a cabo el mandato del Señor. Su testimonio se extendió más allá de toda Judea y Samaria y finalmente hasta lo último de la tierra. El versículo 8 provee el esquema general para el libro de Hechos. Siguiendo ese esquema, Lucas narra la irresistible marcha del cristianismo desde Jerusalén, dentro de Samaria y luego a través del mundo romano. Ahora nosotros, hermanos, tenemos el gran privilegio y la gran responsabilidad de ser testigos de Cristo por todo el mundo. Versículo 9 y el 11, para terminar. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vean lo que le está diciendo. Este mismo Jesús, con un cuerpo glorificado, vendrá con poder y gran gloria. Este mismo Jesús. El Señor Jesús estaba a punto de partir al cielo a fin de regresar a su primera gloria. Pero antes de eso, dejó a los apóstoles con un dramático final que les dio una poderosa motivación para continuar con la obra del Señor. Para asombro de ellos, Él fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Jesús, en su glorioso cuerpo resucitado, dejó este mundo para regresar a su trono en los cielos, y cuando llegó, todos los ángeles, lo recibieron como el Rey de la Gloria. En el Monte de los Olivos, los discípulos se quedaron con los ojos puestos en los cielos, entre tanto que Él se iba, y para su mayor consternación, se pusieron junto a ellos ángeles descritos como varones con vestiduras blancas. Estos ángeles preguntaron a los desconcertados apóstoles: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? La palabra traducida, mirando, indica contemplar de manera prolongada. En este caso, se trata de una ojeada como si estuvieran perdiendo a alguien. La pregunta de los ángeles entonces es una suave reprensión para los apóstoles. Los ángeles siguieron diciendo: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles, hermanos, resaltaron que este mismo Jesús que los apóstoles habían visto ascender, iba a volver un día, así como lo habían visto irse al cielo. Y el Señor regresará en su cuerpo glorificado en las nubes, como en su ascensión. Nadie sabe el día ni la hora, cuando Él viene, pero vendrá, y eso es lo más importante. El Señor ya viene. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí, yo vengo pronto. Él viene pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y Apocalipsis 16:15 dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La tarea de continuar la obra que Jesús comenzó, el deber de evangelizar al mundo perdido, es intimidante, pero en su misericordia el Señor prometió enviarnos a su Espíritu Santo y nos ha provisto de todos los recursos espirituales necesarios para que podamos cumplir con esa tarea. Ahora depende de cada creyente apropiarse de tales recursos y usarlos. Debemos apropiarnos también de las siguientes palabras que dijo el Señor en Juan 9:4 y versículo 5. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo,
luz soy del mundo. Entre tanto que estemos aquí, seamos luz. En medio de una generación, como vimos, idólatra, con nuevas ideas, con nuevos pensamientos, seamos luz para ellos. Pero que nuestra manera de vivir también les muestre al Señor. No solamente conocer la palabra, la sana doctrina, sino adornar esa sana doctrina como viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos dones que el Señor nos ha dado. Empecemos a predicar la palabra. Empecemos a invitar gente nueva que no conoce a Dios, a predicarle el mensaje de Dios. La situación está a punto de explotar, ¿sabían? No falta mucho en lo que viene el Señor, ya viene. He aquí vengo pronto, el Señor se acerca, el Señor se acerca. Hay que invitarlos, suban al arca, el juicio está afuera, suban al arca de la salvación que representa a ¿quién? Al Señor Jesús. Nosotros estamos aquí, pero hermanos, ¿qué hubiera pasado si un día no nos hubieran compartido el Evangelio? Hagamos lo mismo, demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y empecemos a invitar a la gente para que conozca al Señor, conozca la palabra de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios ya por su palabra. Ya hemos terminado. Dios nos puso en este tiempo, en la escuela que estás, en el trabajo que estás, en el país que estamos. Él no se equivoca. En la situación que estamos viviendo, nos puso en estos tiempos para que seamos luz en medio de una generación que se está perdiendo. Señor, gracias porque por medio de tu palabra podemos conocer tu voluntad. Y tu voluntad es agradable y perfecta, Señor. Señor, llénanos de tu palabra, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Todo espíritu de temor, Dios, no queremos tener, sino tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu poder, de tu Espíritu Santo, para proclamar tu verdad, así como estos hombres, como nosotros, Señor, eran como nosotros, con fallas, pero tomaron en serio tus palabras y comenzaron a predicar el mensaje de mensajes, el mensaje poderoso de tu Evangelio que ha llegado hasta el día de hoy a nuestras vidas y que nos ha rescatado del infierno y nos ha transformado. No somos los mismos, Señor, pero fue por tu mensaje, por el poder de tu Evangelio, Señor. Ahora permítenos a nosotros llevar ese mensaje a gente, Señor, que no te conoce, gente que está muriendo, Señor. Cada segundo la gente está muriendo, Señor, en todo el mundo. Que nosotros podamos tener ese corazón compasivo como el tuyo, Señor, que mirabas a la gente perdida, Señor, perdida en sus pecados y les predicabas el Evangelio, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque estamos aquí, Señor. Oh Señor, gracias porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros, porque dejaste también al Consolador, al Espíritu Santo, el cual es el que convence, no nosotros, el Espíritu Santo, Señor, es el que convence de pecado a las personas. Nosotros solamente queremos proclamar tu palabra con nuestra vida y también con lo que decimos, Señor, pero ser congruentes con eso, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.